Hola Scorpio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. Te quiero decir que si te quieres comunicar conmigo lo puedes hacer a través de los comentarios del video o también por el WhatsApp. En la descripción del video está la manera de contactarse conmigo directamente. Si necesitas alguna lectura personalizada, bueno, ahí está la información de cómo acceder a una, o si necesitas simplemente hablar, con muchísimo gusto. Yo no corro por simplemente hablar. Bueno, recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, en una pareja, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, también te quiero invitar, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ti. Te dice que tu potencial es infinito. No escuches esas voces ni externas que te dicen que tú no puedes, que tú no vales. No, tú tienes el potencial del universo en ti, tienes todas las capacidades para cumplir todos tus sueños y proyectos, y no permitas que nadie ni nada, ni siquiera tú mismo ni tú misma, te digan que no lo puedes hacer. Si tú también estás convencido de esto, escribe: yo soy poder, yo soy éxito, yo soy abundancia, yo soy salud, yo soy dinero, yo soy amor. Todo lo que tú sientas que te falta para poder hacer lo que tú quieres hacer, bueno, escríbelo en los comentarios del video. Y bueno, y de esa forma tú lo reactivas en este momento, en este instante. Qué mensaje tan bonito, tan especial. Bueno, ahora vamos con las personas que están en una relación, en una pareja el día de hoy. ¿Qué me les dicen sus cartitas el día de hoy? Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales también. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te quiere. Es una persona que viene de unas relaciones bastante turbulentas, relaciones en las cuales fue engañado, engañada. Es una persona que no pierde la esperanza de poder construir contigo algo bonito, algo grande, algo serio, algo increíble, ¿ya? Algo, no sé, quiere todo contigo. Realmente tu persona especial, tener hijos, tener familia, tener empresa, poder viajar, poder hacer todo. Es una persona que espera que tú dejes el miedo, dejes el temor a arriesgarte con él o con ella. Te ve como muy ansioso, muy ansiosa, con mucho miedo de seguir adelante. Piensa que tú, la verdad, has perdido como no la confianza en él o en ella, sino la confianza en el amor. Que eres una persona que también viene de relaciones difíciles, que te han engañado, que te han robado inclusive, que eres una persona a la cual el amor como que dices que le ha sido esquivo, pero no, esta vez es ahí, está ahí, es real lo que está sucediendo con ustedes dos. Vamos a ver ahora qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, estos miedos y temores que tienes tú, que tienes con respecto a entregarte otra vez, tu corazón te va a cobrar factura. Entonces este es el momento que te replantees y sanes ese niño interior, que vayas a alguna terapia, algo así, porque al parecer ¿cómo te digo? Esos fracasos que has tenido en tus relaciones anteriores no son coincidencia, eso viene por heridas de tu pasado, muy seguramente heridas de abandono de tu infancia, y este es el momento de no dejar escapar a esta persona que tienes entre manos en este instante, en este momento. Es alguien que quiere construir algo bonito contigo, pero si tú sigues con estas dudas, con estos miedos, a menos que sea que tú realmente no quieres nada con esa persona, ya, pues eso es algo diferente, ya es tu decisión. Pero si tú quieres realmente algo con esta persona y algo por dentro no te lo permite, los miedos, el temor al fracaso, al abandono y todo eso no te lo permite, busca terapia, busca ayuda. Hay algo que se llama constelaciones familiares que te puede ayudar mucho, psicólogos, psicólogas, bueno, muchísimas cosas, ley de atracción, el leer, escuchar, terapiarse, todas esas cuestiones, meditaciones, todo eso te puede ayudar a ti para salir adelante. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Si ustedes no solucionan esto, creo que esto es tu responsabilidad. No es tu culpa, pero es tu responsabilidad pasar esta situación, ya, esto que sientes tú de no confiar en nadie. Si tú sigues con esta situación, con estas dudas, la verdad es que no les viene nada bueno. Se van a cansar el uno del otro, van a pelear mucho, o sea, las peleas se vienen y la pérdida de la relación definitivamente. Entonces,
haz lo que te digo. Si eso es lo que tú quieres, recuperar recuperar tu confianza en los demás, terapíate. Ponte en terapia, busca la manera de mejorar esa situación, porque si terminas con esa persona ahora, con la próxima que llegues te va a pasar lo mismo. Ya, no es tu culpa, pero es tu responsabilidad. Te está diciendo el angelito que te liberes de eso, que te liberes de esos sentimientos de abandono, de que ya te van a dejar, que te van a engañar, que no, ¿cómo te digo? Que no puedes, o sea, que todo el mundo te va a engañar, que todo el mundo te va a mentir. No, o sea, tú puedes manifestar algo totalmente diferente, pero te tienes que sanar ese corazoncito y esa cabecita que tú tienes. Mira, el tarot egipcio me está repitiendo lo mismo, que hay ciertas ideas fijas que tú tienes. Todas esas ideas, no, es que yo soy así, yo no voy a cambiar, es culpa de los demás. Es que no es tu culpa ni es culpa de los demás, pero sí es tu responsabilidad sanarte, ¿ya? Entonces busca ayuda. Yo creo que a ti te lo han dicho, pero no has querido hacer caso. Entonces vamos, no seas cabeza dura. Sana para que puedas seguir adelante y ser feliz. Tú siempre te has preguntado que cómo es eso de felices por siempre. Todo lo que te he dicho anteriormente se trata del felices por siempre. No es el cuento de Disney, no. No se trata de un cuento de Disney, no. Es esta vida real. La vida en esta vida no es perfecta, pero podemos hacer tan perfecta como nosotros lo queramos y como nosotros lo imaginemos y como nosotros lo queramos, ¿ya? Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy que están en esta pareja, en esta relación. Aprovechen esta oportunidad. Aprovechen esta oportunidad para sanar y hacer algo bonito con esta persona que realmente los quiere. Bueno, ahora vamos con las personas que están solteritos y solteritas en este momento, en este instante. ¿Qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy sin antes barajarlas? ¿Que por qué las barajamos tantos? Bueno, porque así se refrescan las energías y bueno, y vamos a ser más acertados en nuestra canalización. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy para ti que estás solterito y solterita. Ciertas pérdidas económicas que te han traído unos conflictos, son pérdidas considerables, conflictos con personas de tu entorno, problemas bastante serios, mi querido amigo y amiga. Pero mira, me dicen las cartas también que hay posibilidad de salir de toda esa situación. Sí, te va a costar trabajo y sí, pero te vas a tener que, ya no aplaces más la solución de este problema que tienes ahora con estas personas por este dinero. No lo aplaces más. Soluciónalo de una, no que yo mañana voy a hacer, no. Comienza a planear de una, a buscar los recursos, a buscar la forma de solucionar esto, pero hazlo ya en este momento, en este instante. No aplaces más esa situación. ¿Qué se me les viene a ustedes posiblemente en un futuro más bien cercano? Mira, la verdad es que nos llegan noticias muy buenas acerca de cierta situación del trabajo. Pueden continuar los problemas, las dificultades, cuestiones que te van a generar a ti mucha duda, mucha incertidumbre, mucho miedo, temor, sentimientos de derrota, de desilusión, pero estás a tiempo de evitar problemas y dificultades. Cuando salen las cartas algo negativo, no es para que te quedes esperando a darle la razón a la tarotista, no, es para que tú tomes acción y evites problemas. De eso se trata los oráculos, ¿no? No para que nos digan solamente que sí o que no, lo que negativo y quedarnos ahí esperando a que suceda. No, es para solucionar las cosas y tomar mejores decisiones. Mira, me dicen los angelitos que te tienes que liberar de ciertas situaciones. Tal vez el lugar donde estás, las personas con las que estás, la actividad que estás tú realizando no es lo que a ti te llena, no es lo que tú siempre has querido hacer. No te digo que lo sueltes ya en ese instante, no, comienza a hacer un proyecto, hazte un proyecto, porque si tú sueltas tus trabajos de una, bueno, vas a tener otro problema más encima de no poderte sostener. Haz un proyecto de aquello que tú siempre has querido y soñado como proyecto de vida. Consigue los recursos físicos, intelectuales, de información, humanos, de todo. Consigue todos los recursos y comienza a dar pasos grandes y pequeños. Y cuando tú menos lo pienses, ya vas a estar ahí realizando ese sueño, ese proyecto que tú siempre has querido. Por otra parte, el tarot egipcio
Me dice que hay ciertas demoras, hay ciertos retrasos en ciertas situaciones que tú quieres, que estás esperando que se den. La verdad es que hay restricciones, pero yo creo que hay cierta cuestión de que tú no te crees tanto ya, tú no te crees lo que tú eres, la capacidad que tú crees, y tienes una capacidad infinita, mi querido amigo y amiga, tienes una capacidad, ya sabes que todo lo que tú crees es lo que tú creas. Tal vez estás pensando demasiado en negativo y por eso es lo que se te viene a tu realidad. Por otro lado, las hadas te dicen, ve más despacio y celébrate a ti mismo, a ti misma. Bueno, tal vez estás queriendo que todo resulte ya. Ahí, Madre Tierra te puede ayudar enseñándote. Cuando siembras una pepa de aguacate, al otro día no puedes cosechar aguacates, tienes que esperarte. Todo es un proceso y tú estás en ese proceso, y todo logro grande, pequeño que tú tengas, celébratelo a ti misma, porque tienes unas capacidades totalmente infinitas para lograr todo aquello que tú siempre has querido, todo aquello que tú siempre has soñado. No permitas que nadie, ni nada, ni siquiera tú mismo te digan que tú no lo puedes hacer. Bueno, si tú estás convencido que tú puedes todo y lo puedes todo, escribe yo puedo todo, yo logro superar todas las dificultades en los comentarios de este video. Ya verás que así lo reafirmas. Ley de atracción, programación neurolingüística, todo eso funciona. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con las personas que en este día me preguntan por su economía, a ver qué me les dicen sus cartitas el día de hoy. Tal vez no estás viendo las cosas muy claras, pero las cartas te están diciendo que sigas siendo esa persona leal y firme a tus principios, a tus creencias, que te arriesgues a cierta situación, a cierta cuestión en un negocio que te podría ir bien. Pero el riesgo no es con los ojos cerrados, ¿no? El riesgo en cuanto a la economía es con información, con certeza de las inversiones, del dinero que vas a invertir, del dinero que vas a soltar, que sea algo legal, que sea algo certero para que no te vayan a robar. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, va a haber alguien que te va a querer como ver la cara, que te va a querer como engañar, pero es algo que tú vas a poder evitar. Ten mucho cuidado porque hay alguien que te va a mal aconsejar, alguien que va a parecer que es como muy sabio, como muy, no sé, como que sabe mucho de la cosa. No, investiga tú mismo en medios legales, gubernamentales, investiga tú mismo, porque si tal vez se dé cierto dinero, cierta inversión, sin investigar muy bien, sí te podrían venir problemas serios con personas cercanas a ti. Mira, te están diciendo los angelitos que estás viviendo una transformación, una transmutación, y esto es para mejor. Si estás ahora como un cachorrito, bueno, viene para ti algo especial, viene algo para ti espectacular. Te vas a convertir en algo grande en cuanto a tu economía, pero estás aprendiendo ya, y lo que estás viviendo en este momento es algo necesario para ese momento que va a llegar definitivamente, ¿ya? Mira, te dice por otro lado el tarot egipcio que vas por buen camino, no te quieras, como te digo, no quieras adelantarte a las cosas, no quieras que todo suceda ya en este momento. Todo tiene su camino, tiene todo su trayecto. Busca en Google acerca de la ley de atracción, tijeras de podar, todas esas cuestiones. Eso realmente funciona, a mí me funciona. Y bueno, y ya verás, lo que hay que hacer es constante, ¿ya? Y creer, y el sentimiento que tú le pongas a las cosas. Entonces declara el día de hoy: yo soy prosperidad, pero cuando lo hagas, pon una sonrisa en tu rostro y el sentimiento de alegría, como si tú ya tuvieras las cosas que estás diciendo, ¿ya? Eso es lo más importante, el sentimiento que tú lo pongas. Bueno, te están diciendo por otro lado las hadas, que seas honesto contigo mismo, contigo misma. Mira, hay ciertas situaciones que a veces a ti se te presentan y tú ves la realidad de las cosas, pero te haces como de los ojos ciegos y los oídos sordos. Tal vez por no perjudicar a ciertas personas, tal vez por darles contentillo a ciertas, bueno, no tanto no perjudicarlas, sino por darles contentillo a ciertas personas, no, y te estás dejando a ti de lado. Tú tienes una capacidad inmensa, grande, para realizar muchas cosas, no solamente en cuestiones económicas, sino en los demás aspectos de tu vida. Cree más en ti definitivamente, porque te estás engañando a ti mismo y a ti misma, diciéndote que no vales lo suficiente. Bueno, y tú vales oro, vales millones, vales el universo completo. No ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.